Sublime gracia del Señor. ¿A quién le preguntamos hoy? Joana, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? La dicotomía entre Israel y la iglesia. Hubo una fuerte dicotomía entre Israel y la iglesia. Es el segundo pilar fundamental del dispensacionalismo. Hermano, yo llevo poco viniendo a estas lecciones. ¿Qué es eso del dispensacionalismo? Es una doctrina que solo tiene 150 años de antigüedad, que ha sido muy difundida dentro de la iglesia evangélica y que promueve el sensacionalismo en el corazón de los creyentes. Promueven los creyentes un deseo de conocer el futuro, como si la Biblia fuese una bola de cristal para que nosotros sepamos qué va a ocurrir en el futuro. Generan los creyentes un morbo por conocer el significado de las profecías, no porque quieran conocer a Dios, sino porque quieren adivinar lo que va a ocurrir en el futuro. Es un sistema teológico de error que separa las diferentes épocas de la historia de la redención, hace una fuerte separación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, a tal punto de decir que nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Y en este caso que nos ocupa hoy, no tenemos nada que ver con Israel, con el Israel del Antiguo Testamento. Es una doctrina de error y por eso estamos estudiándola, porque es lo que la mayoría de creyentes aceptan. Lamentablemente así es. Al igual que la mayoría de creyentes evangélicos hoy son de corte arminiano, creen que la salvación se pierde, creen que con sus buenas obras pueden aportar para la salvación. ¿Y por qué es tan aceptado eso si es un error? Bueno, porque al hombre le gusta saber o pensar que tiene crédito en la salvación. ¿Sí? Si yo me porto bien y cuido mi salvación, voy a llegar al cielo. Por el contrario, la Biblia nos enseña que no hay nada que podamos hacer para ser salvos y que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados es porque Dios nos dio arrepentimiento y fe, pero la mayoría de las personas no les gusta eso, les confronta saber que no pueden hacer nada para ser salvos y por eso rechazan las doctrinas fundamentales de la Escritura y a pesar de ello se llaman creyentes. Esta doctrina también es asimilada el dispensacionalismo porque de la misma manera se aleja del plan de salvación de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, que la Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis que Dios tiene un único plan con un único pueblo, con un único mediador que es Cristo, y que ese plan o esa promesa de salvación dada en Génesis 3:15 se ha ido desarrollando. Se ha ido desarrollando así como un niño. El niño nace y va creciendo. Por ejemplo, Lorenzo ya está creciendo y ya ha empezado a dar sus primeros pasos. Mañana, dentro de 10 años, será un niño más grande y así sucesivamente hasta que alcance la edad adulta. Y la promesa de Génesis 3:15 se ha ido desarrollando y nos ha Dios dado información de esa promesa a través de pactos. El pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, y el niño ya alcanzó la edad adulta. Con la venida de Cristo, el nuevo pacto, ya el niño no va a crecer más. Y el nuevo pacto es hecho, Dios ha hecho el pacto con el hombre. Nos lo muestra la Escritura de principio a fin,
las salvaciones de Jehová. El dispensacionalismo, por el contrario, pone a Israel en el centro de toda la profecía, en el centro de las escrituras. Y el tercer pilar, este pilar de la teoría del paréntesis, nos enseña que al final de los tiempos, Israel va a volver a ser el pueblo de Dios y se van a salvar por obras, por cumplir la ley ceremonial. Es un atentado contra las escrituras. ¿Por qué está repitiendo usted, hermano, todo eso? Porque es necesario que entendamos nosotros de una vez que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. La salvación no es por obras de la ley, como si fuéramos el pueblo judío del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que nunca lo fue. Porque la ley era nuestra nodriza, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, era nuestro ayo para entregarnos a Cristo. La salvación no es por la ley, la salvación no es por ser un pueblo o una etnia, no, la salvación es solamente por Cristo. Entonces vamos a continuar con nuestro segundo punto de esta refutación de la dicotomía entre Israel y la iglesia. ¿Qué es dicotomía? Diferencia, una separación. Los dispensacionalistas dicen, no, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Son lo más lindo, lo más precioso que hay en el universo es el pueblo de Israel. Y ellos son una raza superior. O sea, no lo dicen, pero en la práctica es lo que demuestran. Son una raza superior, el pueblo de Israel es una raza superior y nosotros tenemos que adorarlos, venerarlos, ver las noticias, estar pendientes cuántos palestinos han matado y aplaudir a Israel cada vez que mueren palestinos o cada vez que mueren personas del grupo Hamas o enemigos de Israel, porque ellos son lo más lindo. Ellos no son lo máximo. ¿Y la iglesia? No, pues la iglesia es el plan B de Dios, la iglesia es el peor es nada, como decía yo la clase pasada, la iglesia es la prima fea. Juanita no me prestó atención, me tocó bailar con la prima fea. ¿Qué más? Pues me conformo con la prima fea porque Juanita no me prestó atención. Israel es lo más lindo, no le prestó atención a Dios, entonces a Dios le tocó conformarse con nosotros los gentiles, ciudadanos de segunda categoría, según esta corriente de pensamiento errónea y equivocada. Y lo que estamos haciendo refutando este pensamiento es utilizando Efesios capítulo 2, que nos enseña que Dios ha hecho de los dos un solo pueblo y hacia allá vamos. Hablamos de los pactos, entonces yo los invito por favor a que se ubiquen en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 y iniciamos en el 11, iniciamos en el versículo 11, perdón, y vamos en el 12. Nos dice el apóstol Pablo que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pues éramos incircuncisos. No éramos parte del pueblo de Dios, estábamos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo no se nos reveló a nosotros. Cristo no se le reveló a los gentiles, Cristo se le reveló a la nación de Israel. ¿Cómo? A través del templo, del sacerdote, a través de tipos, de figuras, a través de profecías. Pero nosotros no, nada que ver. Nada que ver con la salvación, ni con las profecías, ni con Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ya la semana pasada vimos el tema de los pactos de la promesa, ¿sí? Cómo la promesa es, yo seré tu Dios y tú me serás por pueblo. Esa es la promesa, desde Génesis hasta Apocalipsis. El domingo en la predicación vamos a tocar este tema porque tiene que ver con la predicación. Venga tu reino. Dios desde que creó el universo ha deseado reinar. Y tiene un reino. Y ese reino se ha desarrollado a lo largo de toda la historia. Y hasta el fin de los tiempos, el Señor
va a reinar en medio de su pueblo. Pero nosotros no éramos parte de ese reino del Antiguo Testamento, un reino nacional, porque éramos extranjeros. Entonces para nosotros no había promesa de salvación, no había promesas de bendición, nada que ver. Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Le fue dado fue a quiénes, a los judíos. A los judíos. No era para, yo creo que si hubiese habido una Biblia impresa en el Antiguo Testamento, no creo que en la casa de un moabita o de un amonita hubiéramos encontrado un ejemplar de la Septuaginta, por ejemplo, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. No creo que lo hubiéramos encontrado. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban a Jehová, tenían otros dioses, por eso estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Además de ello, ¿qué más sucedía con nosotros? Estábamos sin esperanza. Obviamente, esto es una consecuencia natural. Si yo no tengo promesas de salvación, o sea, esa gente vivía en el mundo, vivían por vivir, como el ciclo de la vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. A eso venían al mundo las naciones extranjeras. El pueblo de Israel tenía un propósito, la tierra prometida, el advenimiento del Mesías, ¿sí? Porque el Mesías surge de la nación de Israel, del pueblo judío. Pero las demás naciones, ¿cuál era el propósito de ellos? Nacer, vivir la vida y morir. No había promesa de salvación. Habían algunos destellos, ¿sí? Como precursores de la salvación a los gentiles. Tenemos a ¿quién? A Ruth, a su suegra, a Ruth, Noemí, tenemos a Rahab la ramera, tenemos a los ninivitas que se arrepintieron en el tiempo de Jonás. Pero no estamos hablando de una salvación universal sin distinción, o sea, de que todo el que crea en Cristo se salvo. No, algunas muestras solamente, como precursores o prototipos de la salvación universal que vendría a partir del nuevo pacto. Entonces nosotros no teníamos esperanza. Estos pactos de la promesa no nos habían sido revelados a nosotros y tampoco a los efesios, en este caso a quienes Pablo les escribe. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Romanos 5:5, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el antiguo pacto eso no sucedía. No había esperanza porque Dios no tenía trato con las naciones gentiles. Y mucho menos iba a dar su Espíritu Santo a los pueblos gentiles. No, eso solamente era exclusivo de la nación de Israel. ¿Dónde moraba la presencia de Dios? En el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, posteriormente en el lugar santísimo del templo, y allí moraba la presencia de Dios. Dios moraba en medio de su pueblo, pero no moraba en medio de los egipcios, ni en medio de los madianitas, ni de los moabitas, ni de los hititas, ni de los jebuseos, ni de los eteos, no, solo Israel. Y los demás pueblos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora bien, ellos tenían dioses, adoraban a Baal, adoraban a Moloch, adoraban a Quemos. Los egipcios tenían una cantidad de dioses, Ra, Osiris, pero esos dioses no eran el Dios de la Biblia, no eran el Dios verdadero. En realidad, a pesar de tener sus dioses, sus ídolos, no tenían Dios, no tenían al Dios verdadero. Por lo tanto, no tenían salvación, no tenían esperanza. Claro, obviamente en el contexto del Nuevo Testamento, ¿sí?
Hay muchas personas que no tienen a Dios, pero por el decreto de elección han sido escogidas por Dios y a su debido tiempo Dios va a venir a ellos, los va a llamar. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Esa no había posibilidad. Pero quiero aclarar, eso no quiere decir que Dios si estuviera ensañado contra las naciones. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:7 que Dios derramó sus lluvias y sazones fructíferas sobre estos pueblos. La gracia común de Dios sobre toda la humanidad. Y el egipcio trabajaba y comía, y el judío trabajaba y comía. Gracia común, pero en cuanto a relación, nada que ver con los demás pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que lo que viene nos quede claro. Estamos hablando cuál era la condición del mundo gentil sin Cristo en el Antiguo Testamento. Porque a partir del versículo 13 se nos voltea la tortilla. Hay algo que sucede. Hay una palabra, pero ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas han cambiado, ¿sí o no? Las cosas han cambiado. O sea, cuando uno está, por ejemplo, hay un matrimonio que tiene problemas y se sientan, bueno, vamos a hablar, mira todo lo que ha ocurrido y tú me faltas al respeto y yo también te falto al respeto, tal. Pero ahora, yo quiero que las cosas cambien, pero a partir de ahora ya no va a ser igual, ¿sí? Hay un pero aquí que cambia la situación, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre allá en el Antiguo Pacto? No había venido Cristo. Todo lo que la nación de Israel tenía eran sombras, figuras, tipos, a través de los cuales Dios les revelaba a Cristo. Y el judío que se convertía, porque oído, no todos se convertían, muchos murieron sin arrepentirse, muchos murieron y se fueron al infierno así derechito, derechito. Los que adoraron al becerro de oro, los que murmuraron contra Moisés, los que levantaron al pueblo cuando fueron a reconocer Jericó, los 10 espías y todo el pueblo de 20 años hacia arriba que murieron en el desierto, murieron por rebeldía. La Coré y su familia, cuando la tierra se abrió y se los tragó, descendieron vivos al Seol. Todas estas personas murieron sin Cristo, eran incrédulos. Dios se revelaba, ¿cómo? A través del sacerdote, del templo, el tabernáculo, el altar, el maná, la columna de nube, la columna de fuego. Cristo no, esas cosas apuntaban a Cristo, nos anunciaban a Cristo. El sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote. El maná, Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sí? El arca del pacto y su propiciatorio, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Las fiestas de las primicias, Cristo es las primicias. El primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección. La Pascua, dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero Pascual. Y el que se arrepentía veía a Cristo, se arrepentía y creía en Dios y era salvo. Pero viene Cristo, que es la revelación final de Dios. Juan capítulo 1, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vino Cristo, Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Viene Cristo y ahora en Cristo dice, vosotros, está hablándonos ¿qué? A nosotros, los gentiles. Por enésima vez, alce la mano aquí alguien que haya nacido en Israel. No lo hay, no lo hay. No que se dejó crecer las patillas y la barba y se llama judío. No, que haya nacido en Israel. No lo hay. Bueno. Nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos. Y entonces en el versículo 13 Pablo ahora hace
un contraste entre ahora, ¿sí? Con en otro tiempo. Como dice la canción de José José, ya a lo pasado, pasado, ¿sí o no? El pasado quedó atrás y es verdad. Pablo dice, en otro tiempo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿sí? Utiliza un adverbio de lugar, estábamos lejos, ¿lejos de quién? De Dios. Ahora hemos sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Cómo estábamos antes? Lejos. Y ahora cercanos. No, en Cristo Jesús somos hechos cercanos. Sin Cristo no. En Cristo, todo inicia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces Pablo utiliza aquí el contraste, lejos con cercanos, en otro tiempo con ahora, ¿sí? Y lo que él pretende es hacer que la mente de los efesios, y en este caso nosotros, viaje hacia el Antiguo Testamento, como era antes. Antes es todo lo que ya les expliqué, ¿sí? Porque yo quería que viéramos el panorama de lo que había sucedido antes y lo tengamos ahí bien claritico. Antes nosotros éramos peor que nada, pero ahora en Cristo Jesús somos cercanos y no solamente eso, somos conciudadanos de los santos, somos familia de Dios, somos todo lo contrario a lo que ya se mencionó. En el 12 dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora somos ciudadanos, ajenos a los pactos, ahora somos parte del pueblo del pacto. Pablo está pensando aquí en el templo de Israel, como el templo de Jerusalén estaba centrado allí en la ciudad de Jerusalén y solamente estaba disponible para los judíos. Y los gentiles estaban lejos, lejos, lejos. Y esa era la categoría en la que estábamos nosotros. Pero todo esto iba a cambiar. Saltemos al versículo 17. Aquí Pablo hace uso de el paralelismo hebreo y nos dice la misma verdad de otra manera. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué a los que estaban cerca? Porque los judíos, de igual manera, a pesar de ser la nación de Dios, necesitaban de Cristo para ser salvos, judíos y gentiles. Por eso Pablo en Romanos capítulo 2 acusa a judíos y a gentiles de estar bajo pecado. Así es que inicia el versículo 3, el capítulo 3 de Romanos. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos estamos bajo pecado. Soteriológicamente hablando, no hay diferencia delante de Dios. El judío necesita a Cristo y el gentil necesita a Cristo. Pero la diferencia es que el judío tuvo un trato especial de Dios en el antiguo pacto. Isaías 57, 19. Isaías 57, 19 dice, y Pablo está utilizando aquí la fraseología que ya el profeta Isaías había utilizado en este texto. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Isaías habla del que está lejos y del que está cerca, y Pablo igualmente habla del que está lejos y del que está cerca. Ambos, judíos y gentiles, necesitan la salvación que ofrece Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque igual en el antiguo pacto la gente se salvaba creyendo en Cristo.
No, hermano, yo no puedo creer, pero es que Cristo no había venido, Cristo no estaba allí. Ahora yo les pregunto, ¿y Cristo está aquí ahora? No, Cristo no está acá. ¿Dónde está Cristo? Arriba en el cielo, o donde queda que esté el cielo, porque nosotros decimos arriba, pero entonces para los chinos, ¿dónde queda el cielo? ¿Abajo? Donde sea que esté el cielo, allá está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice la palabra del Señor. Está sentado a la diestra del Padre. Cristo no está aquí. Y en el antiguo pacto tampoco estaba. El antiguo pacto estaba, era el Padre. Jehová moraba en medio de su pueblo a través en el arca del pacto. ¿Cómo creía la gente en Cristo en el Antiguo Testamento? Por revelación. Vuelvo y le repito, Dios se revelaba a ellos en el arca, en el sacerdote, en el agua de la roca, en el maná. ¿Y cómo se nos revela a nosotros ahora? O es decir, ¿cómo es la salvación para nosotros? Por revelación. ¿Y cómo? A través de un libro. Hay una serie japonesa que se llama Superlibro. Véanla, muy bonita. Ya no hacen ese tipo de series. Ahora todo es arcoíris, arcoíris. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? A través de un libro. Nosotros no vemos a Cristo. Leemos la Escritura. Dios utiliza esa palabra que trae vida, que es poder de Dios para salvación, y nos trae de la muerte a la vida a través de un libro. Dios se revela en el antiguo pacto como Él quería, en el nuevo pacto como Él quiere. ¿Y cómo quiere Él revelarse a los hombres? A través de su palabra escrita, porque su palabra escrita es Jesucristo, porque Él es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. A los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes? Profecía, sueños, visiones, pero dice el autor que eso era en otro tiempo. Así que cuando ustedes vengan con ese cuentico de que tuve un sueño, tuve una visión, el Señor me está diciendo, no crean eso, no crean porque la Biblia es clara, la Biblia es clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. En otro tiempo, no hoy. No, pero es que tuve un sueño. Pues, ¿qué? Yo también tengo sueños y yo no mantengo viviendo a la luz de las cosas que sueño. Son sueños, cosas que están ahí en el cerebro, en el subconsciente, pero no son la realidad. En el Antiguo Testamento Dios hablaba así, pero dice en otro tiempo, ya no. En estos postreros días, es decir, los postreros días se inauguraron con la venida de Cristo, con su muerte, resurrección y ascensión. En estos postreros días. ¿Y por qué se llaman postreros días, hermanos, si ya llevamos 2000 años en ese cuento? Porque postreros días quiere decir que ya no falta nada. En el antiguo pacto no se hablaba de los postreros días porque faltaba todo el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y cuando viene Cristo, encuentran su cumplimiento en Él. Una vez venido Cristo, ya no falta sino el cumplimiento de una promesa, y es su segunda venida. Y por eso ahora, a partir de la muerte de Cristo, a esta era se le llama en el Nuevo Testamento los postreros días. Los postreros días no es el futuro, de cuando venga, cuando Rusia invade Israel y todas esas imaginaciones. No, postreros días, estamos en los postreros días. El autor de los Hebreos está diciendo en estos postreros días. Hace 2000 años que fue escrito esto, aproximadamente 2000 años. ¿Sí? No exactamente 2000 años. En el año 70 después de Cristo. Pero ya eran los postreros días.
en estos postreros días, es decir, en esta era evangélica, la era de la iglesia, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué la gente no quiere entender hoy eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está claro, claro como el agua, diáfano. En otro tiempo hablaba muchas veces y de muchas maneras por los profetas. La profecía, ¿cuáles eran los dos elementos que usaba Dios para hablarle a los profetas? Las visiones, los sueños y las profecías. Y dice el autor, eso era en otro tiempo. Hoy, en los postreros días, hermano, ¿usted por qué repite tanto? Hermano, porque es que les aseguro que cuando salgamos de este lugar, más de uno va a prender el televisor, va a escuchar el enlace, la palabra profética. Ay, mire, el Señor está hablando. O muchos que van a escuchar este mensaje por internet, no, y en enlace, la palabra profética. Hermano, que no. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y nosotros en nuestra traducción Reina Valera del 60 tenemos allí por el Hijo, pero en el original dice en Hijo, como si el Hijo fuera el idioma de Dios. Yo les estoy hablando a ustedes ahora en español. Hebreo dice, Dios nos ha hablado en Hijo, porque el Hijo es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios a través de la cual Dios creó el universo. Dijo Dios, sea la luz. Cuando la palabra dice, dijo Dios, ese era el Hijo creando. Dijo Dios. Él es la palabra de Dios. La salvación ahora se revela a través de este libro, que es el que, ¿qué? Nos revela quién es Dios, quién es el Hijo, quién es su Hijo Jesucristo. Entonces, toda lectura que nosotros tengamos o que provenga de Dios debe venir de este libro. Si no viene de este libro, no es de Dios. Así de sencillo. No, pero es que es el profeta Juan sin miedo, es el profeta Armando Negocios de la Cruz. Pues no, puede ser la mamá de Tarzán. Este es el libro, esta es la revelación final de Dios. Seguro y confiable, porque esto me certifica a mí que el que me venga con cuentos, venga, cuénteme. No, que así me ha dicho el Señor, Dios te va a bendecir y si tú das el 50%, si das la siembra de fin de año, las 5 espigas, el Señor te dice que te va a prosperar. Bueno, a ver, papito, ¿en qué parte de la Biblia está eso? No, pero es que el Señor, hermano, coja oficio. Hermano, búsquese un trabajo. Aprenda un arte, hermano, y va a eso. Póngase a hacer algo productivo y deje de estar diciendo babosadas. Porque la escritura es la revelación final de Dios. Y cuando una persona dice, el Señor me está diciendo, está profanando este libro. Está diciendo que lo que este libro dice no es suficiente. Es una de nuestras doctrinas fundamentales, la suficiencia de las Escrituras. Este libro es suficiente para todo lo que tenga que ver con la vida cristiana, la salvación y la santificación del hombre. Es suficiente, no necesitamos más. Entonces, en otro tiempo estábamos lejos, éramos foráneos, es decir, extranjeros, extraños. No teníamos el conocimiento de Dios, pero dice la palabra del Señor que Él anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a todos nosotros, judíos y gentiles. Hechos 2:39. Pero en su primer sermón,
oído, atención. Tenemos que leer la Biblia y prestarle atención, no leer por leer. Hechos 2:39, pero predicándole, o sea, en su primer sermón, en Pentecostés, hablándole a su audiencia judía de la dispersión, judíos que venían de diferentes lugares del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés, Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles. Vosotros judíos necesitáis a Cristo para ser salvo. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, pero no solamente para vosotros, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sus escogidos. A todo aquel que venga a Cristo y que Dios llame, para Él es el cumplimiento de la promesa, Cristo Jesús. Pero para vosotros judíos también. No es que los judíos se van a salvar de otra manera, como nos lo enseñaron a nosotros en la Iglesia Bautista General, que los judíos se salvaban guardando la ley. No, él está diciendo, para vosotros. O entendamos que cuando Pedro está dando este sermón, le está predicando a judíos. A judíos que vivían en otros lugares, pero eran judíos, y les está diciendo, para vosotros es la promesa, pero no hace distinción, está diciendo, y para los que están lejos, los gentiles. Utilizan la misma fraseología del apóstol Pablo, los mismos términos de Pablo, los que están lejos, los que están cerca. Entonces, en este sermón de Pedro es evidente que una persona podía estar cerca físicamente, como los judíos, cerca al templo, sacrificando a Dios, adorando a Dios, pero también estar lejos por no tener a Cristo en el corazón. ¿Sí? No hay distinción. En cuanto a la salvación, no hay distinción. El judío necesita arrepentirse y venir a Cristo, y el gentil necesita arrepentirse y venir a Cristo. Por medio de la fe, todos aquellos a quienes se les predica el Evangelio tienen la oportunidad de acercarse, sin importar si es judío o es gentil. Y a eso se le llamó, ¿cómo se le llamó a ellos en el primer siglo? De forma despectiva, porque no fue un nombre que ellos mismos se pusieron. Bueno, ¿cómo nos vamos a llamar nosotros, Iglesia de Jerusalén? Bueno, vamos a llamarnos cristianos. No. A ellos se les llamaba los del camino. Pero comenzó a llamárseles de forma despectiva, es decir, despreciativa, un insulto, cristianos, que significa pequeños cristos, en son de burla, en son de burla. Si es como, por ejemplo, que uno de nosotros sea fan de Messi y el otro empiece a decirle, ¿qué pasó, Messicito? No se lo está diciendo porque quiere exaltarlo y tratarlo bien. No, es una burla. ¿Qué pasó, Messicito? Messicito. A ellos empezó a llamárseles cristianos y era una burla. Y ese término después comenzó a tomar otro sentido como seguidores de Cristo. Y hasta el día de hoy se nos llama cristianos. Pero el trasfondo en aquella época era una burla. Era una burla. Dice continuamos en Efesios 2, otro poquito. Entonces lo que dice Pablo es que antes estábamos separados de Cristo, ahora en Cristo Jesús, salvados por gracia, por medio de la fe. Recordemos que eso lo dice el versículo 8. Antes éramos extraños a la ciudadanía de Israel, ahora somos conciudadanos de los santos. Mire lo que dice el versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Hermano, ¿qué significa advenedizo? Literalmente, y este es un término que Pablo está trayendo desde la Pascua del Antiguo Testamento y lo está trayendo a la carta a los Efesios. Es un término que en el contexto del Antiguo Testamento, Éxodo 12:45, cuando se celebra la primer Pascua, el extranjero
si había algún extranjero morando en medio del pueblo de Israel en la tierra de Gosén, que era donde vivían ellos, él no podía comer la Pascua. Entonces, imaginémonos el cuadro. Había aquí la familia de un judío y la casa de al lado eran egipcios o de otra nacionalidad, un ejemplo. Ese extranjero no podía participar de la Pascua a no ser que se circuncidara. Pero estaba prohibido para el extranjero participar de la Pascua. ¿Sí ven? En el Antiguo Pacto ni siquiera la Pascua la podían tomar los extranjeros. Es decir, comer el cordero pascual no podían, porque no era para ellos. Y literalmente advenedizo significa el de la casa de al lado, es decir, el vecino. No es lo mismo los de la casa que el vecino. Y lo que Pablo está diciendo es aquí, vosotros ya no sois extranjeros ni sois el de la casa de al lado. Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No les parece eso magnífico? No dice que somos ciudadanos de segunda categoría. Dice conciudadanos. O sea, somos iguales. Y miembros de la familia Richelieu. No, de la familia de Dios. Es un privilegio enorme. Somos familia de Dios. Personas que sacan pecho porque son familia X o Y. Porque tienen un amigo en cierto cargo. No, pero yo tengo un amigo en tal parte y no sé qué y qué. Yo una vez me accidenté con un muchacho que venía tomado, sin luces y no llevaba la vía. Y el hombre se levantó y empezó a amenazar que yo tengo un amigo allá en no sé tal y que tengo y que lo voy a llamar y que usted va a ir preso y que no hay que. Y vinieron los vecinos, como eran del mismo barrio, empezaron ahí a amenazar. Sí, que le vamos a llamar a este que es el comandante de no sé qué y qué tal. Y yo, para no tener problemas, le pagué el arreglo de la moto al hombre y yo no había cometido la infracción. Me tocó pagarle la farola, la enderezada de las barras a la X100, era una X100, se estrelló de frente, le dio a la Biguis por el costado y pues como la Biguis es dura por el chasis, pues esa moto la moto de la X. Y el hombre todo crecido porque tenía un amigo allí, tenía un amigo allá. Nosotros somos familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Y a veces pareciera que andamos con la cabeza agachada por esta vida, lamentándolos, pobre de mí, soy miserable. No, somos miembros de la familia de Dios, ya no somos extranjeros, ya no somos el vecino de al lado, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Y vamos a introducir esto y la semana entrante continuamos. Porque Él es nuestra paz. Solamente Él pudo reconciliar al hombre con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él pudo llevar a cabo esa tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Isaías 9:6, ¿qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo posible la reconciliación de Dios con el hombre, con la raza humana. Y entre la raza humana, mire lo que dice, de ambos oídos, mire. Para que cuando vayan a la casa y se encuentren con una persona que diga, no, uy, ¿cómo le parece que los judíos van ganando la guerra? Y eso quiere decir que
ya está cerca el fin del mundo, mire que por ahí dijeron que ya están construyendo el templo, mire que ya ahora sí de veras, como dice el Chavo del Ocho, ahora sí de veras sí va a venir, porque mire, el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Usted le dice, hermano, lamento mucho bajarte de esa nube, pero la palabra de Dios dice en Efesios 2:14 que Él de ambos pueblos, ¿qué dice? Léanlo. ¿No lo han buscado? Con el profesor Girafales. Sí. De ambos pueblos hizo uno. Pregunta, ¿hay dos pueblos? No. El apóstol Pablo en Efesios 2:14, en un lenguaje que no da lugar a ambigüedades ni a confusiones, un lenguaje claro, dice que Él de ambos pueblos hizo uno. Como dicen en Colombia, el que quiera más, que le pique en caña. Está claro. De dos pueblos, judíos y gentiles, ahora hay un solo pueblo. Y cumple lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Él dijo, también hay otro rebaño que tengo que traer, y habrá un solo redil y un solo pastor. Estaba hablando de nosotros. No, que los judíos. Ay, hermano, no sean idólatras. Eso es idolatría. Eso es una idolatría muy lamentable. No, somos un solo pueblo. Ya no hay diferencia, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni letrado. Escita significa eso, letrado. Ya no hay bárbaro, esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Todos somos uno. Es que está claro, hermano. Todos somos uno en Cristo Jesús. Si Pablo hubiera querido decir que hay dos pueblos, no hubiera dicho que de ambos pueblos hizo uno. Ni hubiera dicho que no hay diferencia entre judío y gentil. Ni hubiera dicho que somos uno en Cristo Jesús. Él hubiera dicho, vosotros sois la novia fea de Cristo. Pero la Biblia es clara. Ahora, el que no lo quiere ver, el que viene a la Escritura con prejuicios, el que está cegado, pues no lo va a ver. Pero si venimos a la Biblia sin prejuicios, con una mente abierta, diciéndole, Padre, háblame, como dice la misma palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, yo pienso esto, pero enséñame, Señor, tal vez yo estoy equivocado. Yo estoy dispuesto a asumir la verdad. Señor, muéstrame a través de tu palabra si estoy equivocado. Pero no, mira, ahí dice, no, eso no es, esto no es así. Hombre. Y hacemos a un lado el consejo de Dios por orgullo y por prejuicios. Amén. La semana entrante continuamos con este texto de Efesios 2. La idea es terminar Efesios 2 y proseguir a Romanos capítulo 11, que es otro pasaje que también habla de este mismo tema. Vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración. Sublime gracia del Señor.